pasa por los enterocitos, llega a nuestra sangre y la sangre la transporta hasta las células target. Es decir, yo no había iniciado la grabación ya. Ah, ok, perfecto. No, profe, yo la acabo de iniciar porque no estaba. Buenos días. Tienes toda la razón, Sandra. ¿Cómo estás? Listo, muy bien, gracias. Entonces, muy bien, entonces vamos a volver a iniciar. Quise empezar la clase con lo que ya habíamos visto. Entonces quiero recordarles que cuando nosotros consumimos los carbohidratos nosotros los catabolizamos, los hidrolizamos hasta glucosa. La glucosa es la molécula que llega a los enterocitos, esos enterocitos son absorbidos, ella pasa a la sangre, y de la sangre nos los transporta hasta las células target o las células objetivo, las células donde ocurre la glucólisis como tal. La glucólisis, entonces, ¿qué es? Es desde la transformación de la glucosa hasta el piruvato, ¿ok? Esa es la glucólisis, esto es lo que vamos a ver hoy en la clase. Pero resulta que cuando nosotros tenemos mucha glucosa en el cuerpo, nuestro cuerpo también lo puede almacenar y lo almacena como glucógeno, que en los vegetales el azúcar o los carbohidratos no se almacenan como glucógeno, sino como almidón. Sin embargo, tiene la misma estructura química, pero este es vegetal y este es animal. ¿Ok? Muy bien. La glucosa, cuando nosotros llegamos, la glucosa que nosotros tenemos y disponemos en la sangre, no solamente, en su mayoría sí, pero no solamente se utiliza para la glucólisis. También existe la ruta del fosfogluconato, que es también una ruta oxidativa, donde utilizamos la glucosa para transformarla, isomerizarla a ribosa, que es el azúcar, ribosa 5-fosfato, que es el azúcar que hace parte de los nucleótidos, y se produce para el mantenimiento del ARN y el ADN, que es nuestra información genética, ¿ok? Sin embargo, yo no voy a profundizar mucho. Perdón, Dime. es que usted ya llamó a lista, yo apenas acabé de No, ingresar. no, No, no te apenas. preocupes. No, no he llamado a lista, ¿ok? Bueno, profe, Listo. gracias. Muy bien, entonces, vuelvo y repito, la glucosa, no toda la glucosa, pero una gran proporción se utiliza en la glucólisis, sin embargo, parte de esa glucosa se va para una ruta anaplerótica alternativa cuando mi cuerpo la necesita. Se llama la ruta del fosfogluconato, que es una ruta de oxidación, es decir, de degradación, donde la glucosa se transforma a ribosa 5-fosfato, que es el azúcar que hace parte de los nucleótidos. ¿Para qué se produce la ribosa 5-fosfato? Para el mantenimiento del ARN y el ADN, que es nuestra información genética. ¿Ok? Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de este pedacito, de la glucólisis. Sin embargo, en la clase pasada yo les había dicho que cuando la glucosa se transforma a piruvato, el piruvato puede tener dos vías en nuestro cuerpo. Una de la forma normal, es decir, a condiciones normales de oxígeno, con la enzima piruvato deshidrogenasa. Ella se oxida, el piruvato se oxida a acetil-CoA, el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se producen tres moléculas, CO2 y cofactores reducidos. Esos cofactores reducidos por medio de dos lanzaderas, que son dos sustancias químicas que las ayudan a pasar desde la parte del citoplasma a la parte de la matriz mitocondrial, se llaman lanzaderas, que son la malato aspartato y la glicerol trifosfato, pasan los cofactores reducidos al interior de la matriz mitocondrial. En el interior de la matriz mitocondrial, con participación o producción de ATP, estas dos moléculas que están reducidas se oxidan con el oxígeno de la respiración y por eso decimos que la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones que produce energía es la respiración. ¿Listo? Entonces, este es el camino normal. Pero también se puede presentar que en nuestro organismo nosotros tengamos episodios de hipoxia o episodios de carencia de oxígeno. Esos episodios de carencia de oxígeno se transforman o se traducen en una fermentación láctica. ¿Qué significa fermentación sin oxígeno? ¿Qué significa láctica? Que el producto que se va a producir es el lactato o el ácido láctico. ¿Ok? Entonces a esto le llamamos fermentación láctica. En las levaduras, en algunos órganos, en algunos hongos y en algunas bacterias se produce la fermentación etanólica o alcohólica. ¿Qué pasa? Que nosotros le quitamos el oxígeno, lo ponemos a condiciones anaeróbicas y ellos en medio de su fermentación producen etanol como las levaduras y por eso es que se utiliza para la cerveza, para el aguardiente y para todo lo demás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo quiero
que ustedes sepan que la glucólisis tiene un proceso sincrónico, pero no simultáneo, pero que es sincrónico con él, que se llama la gluconeogénesis. Gluco de azúcar, neo de nuevo y génesis de generación. Generación de glucosa de novo o generación de glucosa nueva. ¿Esto cuándo pasa? Cuando mi cuerpo necesita azúcar, cuando mi cuerpo ve que yo no le estoy produciendo, no le estoy alimentando azúcar. Entonces mi cuerpo regenera azúcar de nuevo, es decir, biosintetiza azúcar o glucosa, y en nosotros, si necesitamos almacenarla, se llama glucógeno. ¿Entendido hasta acá este mapita? Muy bien. Entonces resulta que en la clase pasada yo terminé acá y les decía que esto que ustedes están viendo ahí se llama el ciclo de Cori o se llama la dependencia temporal de piruvato, o también se puede llamar la deuda de oxígeno. Entonces, ¿sí lo recuerdan que yo les había hablado de este ciclo o no? Muy bien, entonces yo quiero que ustedes, antes de pasar, yo quiero que ustedes recuerden que yo les dije que la glucólisis, la clase pasada les dije que la glucólisis tiene dos características principales. La primera característica principal que tiene la glucólisis es que es una vía de degradación, de oxidación, de catabolismo, una vía de degradación donde la glucosa se oxida a piruvato a condiciones aeróbicas, es decir, que es una vía donde ella se degrada solamente a condiciones aeróbicas, donde debe haber suficiente aporte de oxígeno para oxidar completamente la glucosa. Cuando el piruvato se descarboxila, ya después se oxida a acetil-CoA, y este acetil-CoA entra o es precursor del ciclo de Krebs, donde el piruvato es oxidado a CO2 y agua. Es decir, el acetil-CoA se transforma en CO2 y agua, ¿ok? Entonces, la primera característica es que es una vía de degradación donde la glucosa se oxida a piruvato a condiciones aeróbicas y donde debe haber suficiente oxígeno para que toda la glucosa se oxide y para que luego el piruvato se siga oxidando o se descarboxile a acetil-CoA, que va a entrar al ciclo de Krebs para producir CO2 y agua. ¿Ok? La primera característica. La segunda característica de la vía glucolítica, es decir, de la glucólisis, que es la que está acá, es que si no hay el aporte necesario de oxígeno o el aporte de oxígeno es insuficiente para oxidar todo el piruvato que se produce una glucólisis anaeróbica. Entonces, ojo con lo que les voy a decir acá, entonces el piruvato se reduce a lactato. En vez de el piruvato oxidarse a acetil-CoA, él se reduce a lactato o ácido láctico con el fin de mantener los niveles de NAD oxidado o cofactor NAD oxidado, que es tan importante en nuestros fluidos biológicos. ¿Ok? Y a este proceso que ustedes están viendo aquí se le llama la deuda temporal de oxígeno. ¿Ok? Antes de seguir, chicos, yo quiero recordarles lo que les había dicho la clase pasada, que gluco significa azúcar, lisis significa ruptura. Entonces, la glucólisis es un proceso de romper las moléculas de glucosa, ¿cierto? Y es el más importante para la obtención de energía inmediata desde los carbohidratos. Es la vía metabólica donde se oxida la D-glucosa y consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas. Ojo, las 10 reacciones enzimáticas son estas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, esas glucólisis es una cadena o una vía compuesta por 10 reacciones enzimáticas que dependen la una de la otra. Recuerden ustedes que al inicio de este curso yo les decía, siempre va a haber un sustrato, ese sustrato va a producir metabolitos intermediarios, esos metabolitos intermediarios son sustratos de la siguiente reacción consecutiva hasta llegar a un producto. Y todas esas reacciones consecutivas están mediadas por enzimas. Entonces yo quiero recordarles a ustedes que la glucólisis, lo que yo estoy nombrando aquí, este pedacito, corresponde o contiene 10 reacciones enzimáticas, ¿ok? ¿Cuál es la idea de la glucólisis? Coger una glucosa y transformarlo en piruvato. Esa es la función de la glucólisis. Sin embargo,
Sin embargo, antes de que sigamos, yo quiero que a ustedes hacerles entender qué es lo que se llama la deuda de oxígeno o la dependencia temporal de piruvato. Resulta que cuando nosotros consumimos los azúcares, como yo les había mencionado a ustedes en las reacciones, los azúcares se oxidan perdiendo un hidrógeno. Este hidrógeno que los azúcares pierden al oxidarse, entonces ese oxígeno es donado a los cofactores NAD y estos cofactores NAD adquieren los hidrógenos que el azúcar pierde. Al adquirir los hidrógenos que el azúcar pierde en su oxidación, el NAD se reduce. Recuerden que cuando pierde el hidrógeno se oxida, cuando acoge el hidrógeno se reduce. Entonces el NAD está sin hidrógeno, se está oxidado, entonces el azúcar se oxida y al oxidarse suelta los hidrógenos. Esos hidrógenos los coge este cofactor NAD oxidado y se reduce. En nuestras células y en nuestros líquidos intracelulares y extracelulares tenemos bastantes ¿cómo se dice eso? Tenemos bastante o suficiente NAD y suficiente NADH y H es más, tanto en la parte extracelular como en la parte intracelular. Entonces, cuando los azúcares, en este caso estamos hablando de los carbohidratos, se oxidan, entonces ellos se oxidan liberando un H que reduce al cofactor NAD oxidado, ¿ok? Resulta que estos dos cofactores, tanto el oxidado como los reducidos, son muy importantes para mantener el ambiente reducido de la sangre. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté reducido hace que la hemoglobina esté en su mejor funcionamiento, hace que el hierro se pueda transportar por la ferritina, hace que el oxígeno en la sangre se pueda transportar fácilmente. Es decir, el hecho de que el ambiente reducido de nuestra sangre esté normal es importante, por lo tanto para nosotros es muy importante que estos cofactores, tanto oxidados como reducidos, estén como deben estar. Resulta que cuando yo sufro de pequeños episodios de deuda de oxígeno o de carencia de oxígeno, puede ser asma, puede ser apnea, puede ser hipoxia, puede ser asfixia, lo que yo sufra, ¿cierto? Cuando mi cuerpo no tiene el oxígeno para oxidar los carbohidratos y reducir el cofactor NAD, que es tan importante, entonces mi cuerpo coge el piruvato que se ha producido por la glucólisis y en vez de oxidarlo a acetil-CoA, lo oxida de forma anaeróbica haciendo la fermentación láctica y produciendo lactato, ¿ok? A este proceso de depender del piruvato para mantener el NAD oxidado se le llama dependencia temporal del piruvato o también se le llama deuda de oxígeno. Entonces, ¿cuándo pasa? Cuando los organismos aeróbicos necesitamos mantener el cofactor oxidado a punta de la fermentación del piruvato a lactato. Pero resulta que cuando mi cuerpo tiene deuda de oxígeno, este piruvato produce ácido láctico. Este ácido láctico es ácido. Quiere decir que el pH va a disminuir, lo que significa que deben empezar a aparecer signos de respiración agitada, braquicardia, respiración, agotamiento, todo lo que ustedes sienten cuando les da soroche, cuando les da la pálida. Exactamente a esto se le llama dependencia temporal del piruvato o deuda de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me están entendiendo, chicos? ¿Me han entendido? Ok. Entonces, eso quiere decir que en deuda de oxígeno, cuando tenemos deuda de oxígeno, que ocurre generalmente en organismos que son aeróbicos como nosotros, en situaciones de estrés, en situaciones de ejercicio extremo o intenso, en hiperventilaciones, en humanos, por ejemplo, por encefalitis, causa que el nivel sanguíneo de lactato se aumente y por lo tanto, como el lactato es un ácido, el pH disminuya. Entonces hace que aparezcan esos síntomas de respiración agitada, rápida, agotamiento, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que ese lactato va a ser liberado a la sangre y en la sangre ese lactato puede ser otra vez regenerado a piruvato
cuando mi cuerpo dispone de oxígeno. Entonces, a esto se le conoce el ciclo de Cori y se los voy a explicar mejor aquí en esta diapositiva, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que, ojo, ustedes hicieron mucho deporte un día y resulta que no habían hecho deporte hacía mucho tiempo. Entonces, hubo momentos de ese deporte intenso que usted hizo que le hicieron sentir pálida o que lo hicieron sentir que le hacía falta el oxígeno. Entonces, usted empezaba a respirar más rápido. Entonces, esa respiración rápida se llama la dependencia temporal del piruvato. ¿Qué quiere decir? Que está el oxígeno insuficiente y que el piruvato se está fermentando a ácido láctico. Entonces, es para mantener los cofactores oxidados de la sangre. Cuando eso pasa, entonces me voy a venir aquí al dibujito que ustedes tienen acá. Miren, chicos, nosotros tenemos la glucosa. La glucosa la tenemos en las células musculares como por ejemplo el corazón. Cuando la glucosa está en las células musculares y yo tengo demasiada glucosa, entonces mis células almacenan glucosa en forma de glucógeno. Pero si la glucosa se necesita, mis células musculares en condiciones aeróbicas la oxidan a piruvato. Si no hay oxígeno o hay una deuda de oxígeno, entonces el piruvato se va a transformar en ácido láctico. Eso se llama fermentación láctica. El ácido láctico va a viajar, ¿cierto?, hasta el hígado. En el hígado, si hay otra vez oxígeno, el lactato puede regenerarse a piruvato y el piruvato a glucosa, y la glucosa puede tener dos destinos: o devolverse al músculo para que se oxide otra vez a piruvato, o almacenar glucógeno en las células hepáticas. ¿Ok? Muy bien. Y a esto que ustedes conocen acá se le llama el ciclo de Cori, es decir, cómo nuestro cuerpo es capaz de coger el lactato, regenerar el piruvato y producir glucosa de nuevo. O cómo mi cuerpo coge la glucosa, produce el piruvato y si hay deuda de oxígeno, produce el lactato. Si no, entonces el lactato va a pasar a piruvato y el piruvato va a pasar a acetil-CoA y va a seguir al ciclo de Krebs. ¿Ok? Pero ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la importancia, chicos? ¿Cuál es la importancia del ciclo de Cori? La importancia del ciclo de Cori es que, ojo, la glucosa se oxida a piruvato. ¿Cómo se oxida la glucosa? Pues ella se oxida perdiendo iones hidrógenos, los cuales el cofactor NAD oxidado acoge para transformarse en NADH. Entonces, aquí oxidado se reduce y ella, que está reducida, se oxida a piruvato. Cuando nosotros no tenemos un aporte suficiente de oxígeno, entonces el piruvato, por medio de una enzima que se llama la lactato deshidrogenasa, se transforma en ácido láctico o lactato. Ese ácido láctico, al mismo tiempo de ser ácido, que disminuye el pH, aumentando la concentración de iones H+, hace que mi cuerpo o que mis músculos se engarroten. Es lo que ustedes sienten cuando dicen sentir el cuerpo molido o molimiento en el cuerpo. Cuando ustedes sienten que el cuerpo se les pone rígido, se atiesa. Entonces resulta que esa alta concentración de lactato significa alta concentración de iones hidrogenión, significa bajo pH, eso se traduce en acidosis láctica que va viajando por la sangre. Eso solamente ocurre en hipopsia. Pues resulta que la acidosis láctica, que es la que nos acalambra, que es la que nos hace que nos duela, puede causar que el músculo más importante, que es el que nos bombea la sangre, le dé discúlpeme, que el músculo se atiese y por lo tanto entonces deje de latir, y a eso le llamamos colapso del músculo cardíaco o infarto. ¿Ok? Entonces eso pasa por la acidosis láctica, porque el lactato llena los músculos y los engarrota. Entonces uno de los músculos que puede engarrotar es el corazón, y a eso le llamamos infarto. ¿Dónde puede pasar? Por ejemplo, a los corredores de maratones, por ejemplo, a los deportistas, a una persona que está haciendo ejercicio intenso, a una persona que tiene hipopsia, a una persona con asma, ¿cierto? Y se llama paro cardiorrespiratorio. Muy bien, excelente. Chicos, ¿entendido? ¿Entendido lo que he explicado, el ciclo de Cori? Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Acá Claro,
acá en el ciclo de Cori dijiste que la glucosa se oxidaba a piruvato perdiendo hidrógenos. Es que ahí me confundí. Sí, claro, cuando la glucosa se oxida pierde hidrógenos. Esos hidrógenos ella los transporta, pero no se los da al piruvato, se los da a los cofactores. Ah, ok. Mira, coge, aquí mira acá está el sustrato. Él se oxida, pierde los hidrógenos y los hidrógenos los coge el NAD y regenera el NADH. Ahora, la glucosa se transforma a piruvato, que es distinto, ¿cierto? Ella en su oxidación se transforma a piruvato, pero ¿ella qué hace? Ella se oxida perdiendo hidrógenos que NAD oxidado los acoge para reducirse. ¿Entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Acuérdate que nuestro organismo es oxidorreducción, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O no? Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero entonces contarles hoy de qué se trata la glucólisis. La glucólisis es un proceso o una vía catabólica, que depende o que contiene 10 reacciones enzimáticas. ¿Qué significan 10 reacciones enzimáticas? Muy fácil, chico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reacciones, todas, absolutamente todas mediadas por enzimas. Cuando ustedes en la clínica o en la parte bioquímica les digan un pool de enzimas, quiere decir que la glucólisis tiene todas estas enzimas en su pool de enzimas. La saliva de ustedes es un pool de enzimas. En la saliva de ustedes hay varias enzimas que actúan. Entonces, ahí hay un pool de enzimas, es decir, una piscinita, un laguito de enzimas. Entonces, la glucólisis y las otras vías metabólicas todas tienen un pool de enzimas. Entonces, dentro de ese pool de enzimas podemos encontrar las diferentes enzimas que actúan en cada reacción. Sea lo que sea, la glucólisis se entiende como, ojo, el proceso donde una molécula de glucosa se transforma por medio de 10 reacciones enzimáticas sucesivas hasta 2 moléculas de piruvato. ¿Listo? Hasta 2 moléculas de piruvato. Entonces se las voy a explicar. La glucólisis se divide en 2 fases. La primera fase se llama de inversión o se llama gasto de energía. Es como cuando tú pones 1.000 pesos para ganarte 3.000. Entonces la glucosa pone un poquito de su energía para producir más energía. Y esa es la primera fase. La primera fase corresponde a las 5 primeras reacciones y se llama la fase de gasto de energía o fase de inversión, como lo quieran ver ustedes. ¿Cómo se describe o cómo se define la primera fase que se llama gasto de energía? Se define como la transformación de una molécula de glucosa en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Voy a volvérselos a repetir, chicos. La primera fase de la glucólisis se describe o se define como la transformación de una molécula de glucosa en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una molécula de baja energía usando 2 ATPs. Por eso, ojo, miren lo que yo les voy a mostrar acá. Cada reacción tiene su correspondiente cálculo o estimación de la energía estándar de Gibbs. Si ustedes suman todo esto, les da que la energía consumida es de 2.1 kJ por mol. Y si ustedes se dan cuenta, es positiva. Eso quiere decir que fue consumida, no produjo, consumió energía. Pero como se llama gasto de energía o fase de inversión, él va a gastar o va a utilizar esta cantidad de energía para producir en su última menos 31.7, es decir, mucha más energía. La segunda fase, por lo tanto, si la primera es de inversión, es decir, de gasto de energía, la segunda se llama obtención de energía y corresponde a las reacciones desde la 6 hasta la 10. Entonces, ¿cómo se describe la segunda fase de la glucólisis? Se describe como la fase donde una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se transforma en una molécula de piruvato y 2 moléculas de ATP. Y se llama la fase de obtención de energía. ¿Estamos de acuerdo, chicos?
¿Entendido lo que he explicado hasta este momento? No he explicado mucho tampoco. ¿Ok? ¿Entendido? Profe, Dime. ¿puede repetir eso último? Donde ¿Qué una fue? molécula de... La descripción de la segunda fase. Sí, Bueno, muy bien. Entonces, la segunda fase se llama obtención. La primera se llama inversión o gasto de energía. Y la segunda se llama obtención. Es decir, como cuando ustedes ponen 1.000 pesos para sacarle 10.000 pesos o 3.000 pesos, ¿cierto? Es decir, una inversión. Entonces, la segunda se llama la obtención de la ganancia, es decir, de la energía. Y va desde la sexta hasta la décima. ¿Cómo se describe la segunda fase, que es obtención de energía? Se describe como la transformación de una molécula de gliceraldehído 3-fosfato en una molécula de piruvato y 2 moléculas de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Así se describe. Voy a volverlo a decir. Es la fase donde una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se transforma en piruvato y 2 moléculas de ATP. ¿Entendido? Bueno, muy bien. Voy a devolverme a la primera fase. En la primera fase pusimos una glucosa y se obtuvieron 2 gliceraldehído 3-fosfato. Eso quiere decir que a la segunda fase de obtención de energía entran no 1, sino 2 gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, ¿cuántos piruvatos se producen, chicos? ¿Cuántos piruvatos se producen? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos piruvatos se producen? ¿Cuántos ATP se producen? Voy a volverlo a decir. En la primera fase, 3, profe. ¿qué me dices? 3. ¿3 qué? 3 moléculas de ATP y 3 de piruvato. No. Otra vez. Vamos otra vez. En la primera fase entra una molécula de glucosa y esta molécula de glucosa produce 2 gliceraldehído 3-fosfato. 2. Por cada una produce 2. En la segunda fase, por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato se produce una molécula de piruvato y 2 de ATP. Entonces, en la glucólisis total, una molécula de glucosa, ¿cuántas moléculas de piruvato producen y cuántos ATPs producen? Produce 2 de piruvato y 4 de ATP. Así de sencillo. Muy bien. Excelente. Claro, si entran 2, produce el doble. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a explicar la primera fase, que se llama la fase de inversión o la fase de gasto de energía. Yo quiero recordarles que antes de empezar todo este tema, yo les dije que generalmente las rutas metabólicas son comprendidas por reacciones que son consecutivas, donde el sustrato se convierte en un producto que igualmente empieza a ser el sustrato de la siguiente reacción. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí la glucosa, por medio de la hexoquinasa, utilizando como cofactor el magnesio, se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato es el sustrato de la siguiente reacción, que por medio de una enzima que se llama la glucosa 6-fosfato isomerasa o fosfoxosa isomerasa, se transforma en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato entra a ser el sustrato de la siguiente, que es por medio de la fructoquinasa 1, que es muy importante, ojo con lo que estoy diciendo, muy importante, se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Este fructosa 1,6-bifosfato es el sustrato de la siguiente reacción, que se transforma en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Este dihidroxiacetona fosfato es el sustrato de la siguiente reacción, que se transforma en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, una molécula de glucosa se convirtió en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Listo? ¿Sí lo recuerdan? Entonces son simultáneas. Pero lo más importante es que todas son mediadas por una enzima. Y quiero recordarles que al inicio yo les dije que normalmente las reacciones se regulan generalmente por las reacciones iniciales de la vía metabólica. Entonces yo quiero que se fijen que aquí en la diapositiva les coloqué un asterisco y les dije, donde haya un asterisco son puntos de regulación por disponibilidad de sustrato. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, pues si no hay glucosa, pues no hay reacción. Se llama disponibilidad de sustrato.
Hombre, pues si no hay glucosa 6-fosfato, pues no hay fructosa 6-fosfato. Y si no hay fructosa 6-fosfato, pues no hay glucólisis. ¿Entienden qué significa la regulación, chicos? ¿Entienden qué significa? Que sin esos puntos no hay nada. No solamente eso, no solamente indica que no hay nada, sino puede indicar que si no hay suficiente se disminuye, que si hay suficiente se activa o que si hay suficiente simplemente se para. ¿Listo? Entonces pueden ocurrir tres procesos: disminución o inactivación o inhibición, activación o disminución. ¿Entendido, chicos? Profe, ¿y qué Muy pasa bien. si hay de más? ¿Qué dices? ¿Qué pasa si hay un exceso pues, que hay más de lo que es requerido? ¿No se hace? ¿No se hace? No, claro que sí, no te preocupes que ya vamos para allá. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos la glucosa se oxida por medio de las reacciones y yo les dije a ustedes que las reacciones generalmente las iniciales son las que regulan el proceso. Entonces, ¿qué nos debemos aprender aquí? Primera regulación por disponibilidad de sustratos. Pues si no hay glucosa y no hay glucosa 6-fosfato, pues no hay glucólisis. ¿Entendido? La primera. La segunda se llama enzimática. Y ojo con lo que les voy a decir. ¿Cuáles son las tres reacciones que regulan la glucólisis? La primera, la tercera y la décima. La primera, la tercera y la décima. Yo me voy a devolver al cuadrito, no a este cuadrito no, me voy a ir a este. Y miren, chicos, ¿cuáles son las reacciones que regulan? La primera, la tercera y la décima. ¿Ok? La primera, la tercera y la décima. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son las reacciones que regulan enzimáticamente a la glucólisis? Las tres reacciones son la primera, la tercera y la décima. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Dónde lo hacen? Lo hacen en el hígado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya vimos entonces la primera regulación que se llama la disponibilidad de sustratos. Ya vimos la segunda que se llama la enzimática, porque en la primera, la tercera y la última, los que regulan son las enzimas. Entonces ellas se inactivan o se activan o hay un cofactor que se pierde y no la activan. Por ejemplo, les voy a dar el primer ejemplo. Si aquí tenemos la exoquinasa, pero no está el cofactor magnesio, entonces ella se inhibe y por lo tanto la reacción no se da y se llama regulación enzimática. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de la tercera regulación y Sandra y los compañeros que ya tienen experiencia en clínica nos van a poder decir mucho de eso. Es la regulación más utilizada en clínica para los altos niveles de glucosa o los bajos niveles de glucosa. Y tenemos dos hormonas, ¿cierto? Es la regulación hormonal. Tenemos dos hormonas, tenemos la insulina y tenemos el glucagón, ¿ok? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Si tenemos en nuestra sangre alta concentración de glucosa, las células beta del páncreas estimulan la producción de insulina, que la insulina activa la glucólisis. Entonces, al activar la glucosinasa en los hepatocitos, en las células del hígado, entonces hace que el azúcar se catabolice y por lo tanto la concentración de glucosa baje en la sangre. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo actúa la insulina? Entonces la insulina se produce en altas concentraciones de glucosa en sangre, pero ella al activarse, al producirse, activa la glucólisis. Entonces, ella hace que la glucosa se catabolice y por lo tanto que su concentración en sangre disminuya. ¿Entendido hasta ahora la primera regulación hormonal? Sí, profe. Listo, entonces ahora vamos a conocer la segunda regulación, que es la glucagón. La insulina activa la glucólisis, la glucagón la inactiva la glucólisis. El glucagón activa la gluconeogénesis, gluco de glucosa, neo de nuevo, génesis de generación. Entonces, generación de glucosa de novo o síntesis de glucosa. Entonces, el glucagón activa la generación de glucosa y inactiva la glucólisis.
Entonces la otra regulación se hace por la hormona glucagón. ¿Qué quiere decir? Una alta concentración de glucagón significa una baja concentración de insulina, lo que quiere decir que, ojo lo que les voy a decir, el glucagón es directamente proporcional a una sustancia que se llama la fructosa 2.6 bifosfato. Me voy a devolver a las reacciones. Acá tienen una que se llama la fructosa 1.6 bifosfato. Yo les estoy hablando no de la 1, sino de la 2. Esta fructosa 1,2 bifosfato está en nuestros campos, en nuestros sitios intracelulares. El hecho de que esa fructosa, un 2.6 bifosfato, se disminuya en sangre, es consecuencia de que la glucólisis se disminuye y por lo tanto se activa la gluconeogénesis. Cuando el glucagón está en altas concentraciones, la concentración de fructosa 2.6 bifosfato se disminuye y por lo tanto la glucólisis disminuye y la gluconeogénesis se activa. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Entonces, ¿cómo se activa la gluconeogénesis? La glucagón activa la gluconeogénesis e inactiva la glucólisis. ¿Cómo? Con disminuyendo la concentración de fructosa 2.6 bifosfato. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, señora. Muy bien. Nos falta una forma de regulación y se llama oxidación-reducción celular. Yo me voy a ir otra vez a este dibujito y aquí está la oxidación-reducción y yo creo que María de los Ángeles o otras compañeritas van a entenderlo mejor. Todo esto que yo les estoy contando ocurre en las células. Entonces, esto se llama oxidorreducción celular. La glucólisis, como cualquier otro catabolismo, es un proceso oxidativo. Entonces, los azúcares entran a la vía glucolítica o glucólisis y se oxidan perdiendo un hidrógeno. Ese hidrógeno que ellos pierden lo gana el cofactor oxidado NAD, el cual se reduce, ¿cierto? Entonces, él pierde un hidrógeno y se oxida, y este que está oxidado se reduce ganando el hidrógeno. Y ojo, entonces la regulación... Espere que pase la moto, chicos. Entonces, chicos, la regulación óxido-reducción significa, si yo no tengo cofactor reducido, no hay quien reciba el hidrógeno de los azúcares cuando se oxidan. Entonces, como no hay quien reciba los hidrógenos, pues no va a haber agente oxidante. Eso quiere decir que no va a haber reducción y por lo tanto se llama regulación óxido-reducción, relativas a piruvato, lactato y azúcares simples. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿O no? Ya terminamos glucólisis. No, mentira, no hemos terminado, pero ya la vamos a terminar. ¿Entendido, chicos, o no? Muy bien. Entonces me voy a devolver solamente a la glucólisis y les voy a contar la glucólisis. Esta es la que esta no es esta. Ay, ¿dónde es que está? Espera. No digan que no la coloqué. Ah, no la coloqué. Bueno, la reacción neta de la glucólisis es, ojo que se las voy a dar. Es una glucosa, ¿cierto? Entra una glucosa, ¿cierto? Con 2 NAD, más 2 ADPs, más 2 fósforos, eso no es lo importante. Entra una glucosa y salen, ojo, como entra una glucosa que genera 2 gliceraldehído trifosfato, entonces entra una glucosa que genera 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Entonces, otra vez, la reacción global o neta de la glucólisis es una glucosa que reacciona con un ADP más fósforo inorgánico, produce 2 piruvatos, 2 NAD, 4 ATPs. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Muy bien. No, perfecto. profe, repita eso una otra vez, por favor. Claro que sí, Alejandro. Muy bien. Otra vez. Entra una glucosa que reacciona con ADP más fósforo inorgánico, ¿ok? Entonces, esa glucosa produce 2 piruvato, 2 moléculas NAD oxidadas
y 4 ATPs. ¿Entendido? ¿Entendido, compañerito? Sí, señora, ya. Perfecto, muy bien. Profe, pero no, ¿y por qué ahí dice 2 ATP en vez de 4? Porque aquí está entrando, en esta, tú me estás preguntando por esta porque aquí hay una sola, pero recuerda que del Sí, sí. anterior salen 2. Sí, Ojo, sí. pilas con esas preguntas. ¿Listo? Muy bien, me voy a devolver. La fase de gasto de energía consumió 2.1 kJ por cada mol de glucosa. En la segunda fase se producen 31.7 kJ por cada mol de glucosa. ¿Ok? ¿Eso qué significa? ¿Cuánta energía se produce en la glucólisis? ¿Cuánta energía se produce en la glucólisis, chicos? Voy a tomar asistencia en este momento, mientras ustedes me responden. Profe, 31.7 kilojoules. No, 31.7 se producen en la segunda fase, pero hay que tener en cuenta que son 2 fases. Entonces, ¿cómo tenemos eso? Ah, profe, sumándolas no. Muy bien, excelente, María Camila, súmalas. ¿Cuánto te da? Sí, señora, así es. Es que no recuerdo el valor del otro, era como 2 punto algo. Sí. Míralo, ahí está, 2.1. Entonces cojo 31.7 que es negativo y le sumo 2.1. Eso me da 29. A ver. Eso me da 29.6. 29.6 negativo. Es decir, se producen 29.6 en total. ¿Entendido? Muy bien. Ya hablamos del ciclo de Cori, ya hablamos de esto. Entonces quiere decir que en este momento acabamos de terminar la glucólisis. ¿Listo? Hemos terminado la glucólisis. Pero ojo, antes de irme, quiero recordarles cuáles son las reacciones que regulan la glucólisis. La primera, la tercera y la décima. La primera, la tercera y la décima. Miren que todas las reacciones, la primera es irreversible, la segunda es irreversible, la décima es irreversible, mientras que todas las demás son reversibles. Entonces, ¿por qué regulan? Claro, al ser distintas enzimas, hace que o la glucosa vaya a glucosa sin fosfato o que la glucosa sin fosfato se vuelva a transformar en glucosa. ¿Entendido? ¿Cuáles son las que regulan la glucólisis? La primera, la tercera y la décima reacción. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que ustedes se tienen que aprender? Entonces nos devolvemos y son la primera, la tercera y la décima. ¿Entendido, chicos, lo que les acabo de decir? ¿Cuáles son las enzimas que regulan la glucólisis? La primera, la tercera y la décima. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una comparación entre lo que se llama la síntesis de glucosa o gluconeogénesis, que es lo mismo, son sinónimos, versus la glucólisis. Entonces vamos a mirar el proceso catabólico versus el proceso anabólico, el proceso oxidativo versus el proceso reductivo. Entonces aquí tenemos la glucólisis que va de glucosa a piruvato y se llama la glucólisis. Aquí están las 10 reacciones, ¿ok? Pero resulta que la gluconeogénesis, aquí hay un error, chicos, miren las flechas, deben ir hacia arriba. La gluconeogénesis es un proceso donde el piruvato se transforma de nuevo, otra vez, hasta glucosa. ¿Cuándo creen ustedes que el cuerpo hace el proceso de glucólisis y cuándo hace el proceso de gluconeogénesis? ¿Será que son simultáneos o será que son sincrónicos? ¿Qué piensan ustedes? Mientras yo tomo agüita. Chicos, y entonces, ¿qué creen? ¿O no creen nada? Hola. Profe, yo digo que son sincrónicos, no son simultáneos, pues yo no sé. ¿Son sincrónicos? ¿No son simultáneos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en mi cuerpo cuando siente ausencia de glucosa, le dice a mis células que necesita glucosa y la genera de nuevo. Pero cuando mi cuerpo tiene mucha glucosa, la utiliza. Entonces, él no va a hacer esto de forma simultánea, sino de forma sincrónica.
Cuando le hace falta, activa 1. Cuando le sobra, lo desactiva. ¿Entendido? Compañerita Daisy, muy buena respuesta. Listo. ¿Entendidos, chicos? ¿Entendidos? Es muy fácil. Muy bien. Entonces, vamos a mirar la gluconeogénesis. Y vamos a ver las diferencias que hay. Esto es oxidación, catabolismo. Esto es anabolismo, reducción. Y recuerden que las flechitas van hacia arriba. Aquí me equivoqué yo. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver la glucólisis, que es la ruta anabólica para la síntesis de nueva glucosa a partir de, ojo lo que les voy a decir, primera molécula sustrato para producir, espera, discúlpenme, primera molécula sustrato con la cual mi cuerpo produce glucosa de nuevo, pues el piruvato. Si la glucosa se oxida a piruvato, el piruvato es la primera molécula que mi cuerpo utiliza para producir glucosa. La segunda, me voy a ir hasta el ciclo de Cori y recordarles que el lactato también se puede devolver en presencia de oxígeno y producir piruvato y piruvato a glucosa. Entonces, segunda molécula, el lactato. Tercera molécula, el glicerol. ¿De dónde viene el glicerol? De los ácidos grasos. Recuerden que el glicerol es un azúcar, un alcohol azucarado. Cuartas moléculas, los aminoácidos glucogénicos, en especial que son 2, lisina, leucina. Voy a volvérselos a nombrar, los aminoácidos glucogénicos por excelencia, que son 2, leucina y lisina. ¿Ok? Y si no hay más de dónde coger, mi cuerpo va y coge los intermediarios del ciclo de Krebs, entre esos este señor que se llama el oxaloacetato. ¿Estamos de acuerdo? Pero cualquier ciclo de Krebs sirve. Dime. La alanina no. La alanina sí, señora. La alanina sí. Ya vamos a hablar más adelante de la alanina, ¿ok? Son la alanina, leucina y lisina, pero en este caso, él prefiere primordialmente coger la leucina y la lisina, pero la alanina es un aminoácido que es glucogénico por excelencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero no para hacer síntesis de glucosa, sino porque hay carencia, es decir, porque ya no hay dónde más coger. ¿Listo? Muy bien. Entonces, quiere decir, chicos, que la glucólisis se lleva a cabo en el hígado, como ustedes lo vieron, en los músculos y en el hígado. La gluconeogénesis se lleva 90% en las células hepáticas, es decir, en el hígado, y 10% en la corteza renal. Voy a volvérselos a repetir. La glucólisis se da en el hígado y en las células musculares. La gluconeogénesis, el 90% se da en el hígado y el 10% de la gluconeogénesis se dan en las células de la corteza renal. La pregunta es, si hablamos de la insulina y el glucagón, entonces el glucagón activa la gluconeogénesis, inactiva o inhibe la glucólisis. La insulina activa la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. ¿Entendido? Entonces el glucagón significa alta concentración de glucosa sanguínea. ¿Por qué? Porque va a generar glucosa. Por lo tanto, ¿cómo se regula la gluconeogénesis? Con la hiperglucemia o la diabetes o glucosa alta en sangre. Cuando mi cuerpo siente que hay bastante glucosa en sangre, inactiva la gluconeogénesis, le dice ya no más, estoy hasta no más de poder de glucosa, entonces por favor desactívate. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es posible que active la glucólisis, como dijo Daisy, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿quién segrega la insulina? Las células beta de los islotes del Langerhans del páncreas. ¿Quién segrega el glucagón? Las células alfa de los islotes del Langerhans del páncreas. ¿Listo? Entonces, la gluconeogénesis, células alfa, la insulina, células beta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el momento en el que tenemos alta glucosa en sangre, se inhibe por alta concentración. Entonces lo que hace es que la insulina se secreta, ¿cierto? A altas concentraciones de azúcar en sangre y activa la glucólisis.
Listo. Lo cual ayuda a disminuir la glucosa en sangre. Y estimula, ojo, también la glucólisis, es decir, la insulina también estimula la glucogenólisis. ¿Ok? Que es una ruta catabólica. Glucogenólisis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener glucosa, no solamente generada de la gluconeogénesis, sino también generada de la glucogenólisis. Me voy a devolver un poquito y quiero recordarles que aquí les nombré el glucógeno. Entonces, glucogenólisis significa rompimiento de glucógeno para obtener las glucosas que tiene almacenadas. ¿Alguna pregunta hasta este momento, chicos? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, quiero mostrarles, aquí, a ver, ¿dónde es que está? Espérame que yo sí la tengo. Esta. Esta es la reacción neta de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis, es decir, de la síntesis de glucosa. Entonces, salen dos piruvatos, ¿cierto? Salen dos piruvatos, 4 ATPs. Esto es lo que se produce de la glucólisis. Entonces, si mi cuerpo necesita azúcar, ¿qué hace? Coge el piruvato, los 4 ATPs, y tiene que tener quien me dé los H's, es decir, los agentes, los cofactores reducidos. Estos cofactores reducidos se van a oxidar para producirme glucosa de nuevo, es decir, lo contrario. Entonces, de un piruvato puedo obtener una glucosa, 4 ADPs y 2 cofactores oxidados. ¿Hay alguna relación con lo que ustedes habían visto? ¿Hay alguna relación o no? ¿Cuántos piruvatos se producían en la glucólisis, chicos? 2. Muy bien. Ahora, ¿cuántos piruvatos necesita la gluconeogénesis para producir una molécula de glucosa? ¿Cuántos? 2. Si la glucosa se divide y produce 2 piruvatos, para producir la glucosa de nuevo, mi cuerpo vuelve y utiliza 2 piruvatos. Lo que produce la glucólisis es lo que necesita la gluconeogénesis para producir glucosa de nuevo a partir de piruvato. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿O no? Muy bien. Les quiero contar que en nuestro cuerpo tenemos algunos tejidos o órganos que son glucodependientes. ¿Qué significa glucodependientes? Significa que si les hace falta o sienten carencia de glucosa, se ven afectados, empiezan a funcionar anómalamente. ¿Cuáles son esos tejidos? Ojo, ¿cuántos son? 5, ¿ok? 5. ¿Cuáles son? El cerebro, los eritrocitos, el riñón, la córnea del ojo y los músculos. Vuelvo y lo menciono. Los órganos glucodependientes, el cerebro, los eritrocitos, el riñón, la córnea del ojo y los músculos. Cuando una persona o un individuo realiza de forma extenuante, es decir, de forma altamente activa, requiere un aporte continuo de glucosa. Pero resulta que cuando uno está haciendo deporte, uno no está comiendo, ¿cierto? Entonces, esa glucosa, ¿de dónde la agarra el cuerpo? Del glucógeno que tiene almacenado. Ese glucógeno que tiene almacenado son muchos azúcares en una sola molécula. Ustedes lo aprendieron en Bioquímica 1. ¿Sí recuerdan que es una ramificación donde se unen muchas glucosas? Entonces, ese glucógeno nos puede proveer, ojo, nos puede proveer del hígado entre 10 a 18 horas, dependiendo de mi peso, entre 10 a 18 horas, me puede proveer glucosa en condiciones de ayuno, en condiciones de carencia total. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pierdo en el desierto y duro 10 a 18 horas de acuerdo a mi peso, entonces ese glucógeno me lo va a ceder el cuerpo de lo que tiene almacenado.
Entonces, ustedes miran, profe, ¿cuándo necesito 18 horas? Pues cuando soy gordito. ¿Cuándo necesito 10? Cuando soy delgada, cuando tengo un peso normal. Entonces, tengo entre 10 a 18 horas que mi cuerpo me provee glucosa. Si mi cuerpo, después de las 18 horas, no tiene esa suficiencia o no le proveo el azúcar, ¿cuáles son los órganos que sufren? El cerebro, los eritrocitos, el riñón, la córnea, los músculos. Y cuando hablo del cerebro, hablo del sistema nervioso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Profe, dime. entonces es ahí donde los que son, las personas que son diabéticas les tienen que hacer los controles de oftalmología cada año, los exámenes de creatinina y todo eso, porque ellos fácilmente se les daña el riñón, pierden fácilmente la vista, todo eso. Claro que sí, Sandra, me encanta cuando ustedes asocian todo eso. Claro, Sandra, como mira que como los órganos son glucodependientes, eso se vuelve sistémico. Toda enfermedad, toda anomalía o toda patología se vuelve sistémica. Es como las personas que sufren de hipertensión. Las personas que sufren de hipertensión empiezan a bombear muy fuerte, entonces el corazón se les crece, empiezan a filtrar mucho, entonces los riñones, los glomérulos del riñón se inflaman hasta que se pierde, ¿cierto?, la función renal y así sucesivamente. Todo es sistemático. Siempre que hay una patología y no se controla o no se arregla, esa patología se vuelve sistemática y va dañando otras funciones orgánicas. ¿Entendido? Excelente esa analogía. Muy bien. Entonces, por eso es que me gusta que tengan experiencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos condiciones de ayuno y esos órganos que son los glucodependientes empiezan a sentir carencia, se empieza a presentar, ojo, se empieza a presentar patologías. En este caso sería hipoglicemias, ¿ok? En este caso sería hipoglicemias. Pero vamos a lo contrario, vamos a lo que se llaman las altas concentraciones de azúcar o lo que se llama la diabetes, ¿ok? Dentro de las cuales tenemos una patología que se llama la diabetes mellitus, que tiene como causa principal la baja producción de insulina. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que la insulina que yo produzco no sea suficiente o no sea lo necesariamente activa a lo que yo necesito de acuerdo a mis consumos de glucosa o a lo que yo tengo en el cuerpo. Los principales síntomas de la diabetes mellitus son las 3P, lo que ustedes conocen como las 3P, la poliuria, la polifagia y la polidipsia. Mucha sed, mucha orina, ¿cierto? Y mucha hambre, ¿ok? ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esto. La glucosa se sintetiza principalmente en el hígado y se transforma y se transporta al músculo a través de la sangre, ¿cierto? La glucosa. Por eso es que a nosotros nos miden la glucosa en sangre. Entonces, el músculo esquelético degrada la glucosa por glucólisis a piruvato o, si hay condiciones de insuficiencia de oxígeno, la fermenta a ácido láctico. El ácido láctico igualmente se transporta por la sangre al hígado, ¿cierto? Y esto, el hígado lo puede volver y lo puede utilizar, el lactato, lo puede volver a utilizar y lo puede volver a transformar en piruvato y de piruvato a glucosa. Por eso es que cuando ustedes tienen molimiento o cuando les duele algo, a ustedes le dicen, haga más deporte y respire. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Está cogiendo el lactato, lo está pasando de los músculos a la sangre, de los músculos por la sangre al hígado, y en el hígado usted lo está oxidando con oxígeno y hace que se pase a piruvato y de piruvato a glucosa. Eso es lo que ustedes están haciendo, una reacción bioquímica, ¿ok? Muy bien. Entonces, la gluconeogénesis, que es de la que estamos hablando, se diferencia de la glucólisis por 3 reacciones irreversibles. Ojo, la glucólisis, la gluconeogénesis o generación, síntesis de glucosa, se diferencia de la glucólisis por 3 reacciones. Recuerden lo que yo les dije. ¿Cuáles son las reacciones que regulan la glucólisis? La primera, la tercera y la décima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Esta es la décima reacción, ¿ok? Entonces, la primera, la tercera y la décima reacción son distintas. Entonces, en la gluconeogénesis no hay 10 reacciones, hay 11.
¿Y cuáles son las reacciones que diferencian la gluconeogénesis y regulan la gluconeogénesis? Entonces yo se las voy a decir. La primera, la novena y la 11ª. ¿Entendieron lo que les acabé de decir, chicos? ¿Sí entendieron o no cogieron la idea? No cogí la idea. Muy bien, Profe, Alejandro. sí. Voy a volverlo a repetir. ¿O quién la cogió? Nadie. Muy bien. Voy a volverlo a repetir. Profe, yo. Dime. Las reacciones de la glucosa las regulan el 1, el 3 y el 10. Y de la Ajá. glucosa es la 1, la 9 y la 11. Que son las mismas. ¿Sí o no? Que son- La 1 de la gluconeogénesis, la 9 y la 11. Son las mismas, pero como son irreversibles, cada una tiene una enzima independiente de la otra, pues son las enzimas que regulan la gluconeogénesis y la glucólisis. Muy bien, compañerita, perfecto. Profe, Claro, dime. entonces, ¿de dónde sale? Pues, ¿cuál es la otra reacción que se da en la gluconeogénesis? Ya te la voy a decir, ya te la voy a decir. Discúlpenme. Entonces, miren, acá les voy a presentar la gluconeogénesis. Chicos, en la glucólisis llegábamos a piruvato. ¿Estamos de acuerdo? Llegando a piruvato en la glucólisis, en la gluconeogénesis, el piruvato pasa a la matriz mitocondrial y se transforma a oxaloacetato, que hace parte del ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, en la gluconeogénesis necesitamos coger el oxaloacetato y transformarlo a fosfonolpiruvato. Me voy a devolver a la gluconeogénesis. Otra vez. En la glucólisis, el fosfonolpiruvato pasa derecho a piruvato. ¿Entendieron cuál es la diferencia? ¿Por qué en el 1 hay 11 y por qué aquí hay 10? ¿O no? ¿Vuelvo y lo explico? Profe, Porque sí, tiene porque que tiene hacer que un hacer- paso más, o sea, una reacción más. Así de sencillo, Sí. es una reacción de más. ¿Y cuál es la reacción adicional, Daniela? Acenoacetal. Sí, oxaloacetato. Oxaloaceto, que eso es por la el piruvato carboxilasa, el que permite eso. Exactamente. Vamos a volver a decirles, les voy a mostrar lo que acaba de decir Daniela. Chicos, en la glucólisis tenemos 10 reacciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donde el fosfonolpiruvato pasa directo a piruvato. Voy a ir a las de la gluconeogénesis. El piruvato se transforma a oxaloacetato y en la segunda reacción el oxaloacetato se transforma a fosfonolpiruvato. Entonces, en la otra piruvato a fosfonolpiruvato era directo. En esta son 2 para una sola. ¿La ven? Entonces, en esta son 11, en la glucólisis son 10. ¿Vieron la diferencia? ¿O no? Sí, profe. Muy bien, ¿cuáles son las enzimas? Estas que ustedes tienen aquí en el mapita metabólico. ¿Cuáles son las que se tienen que aprender? Pues la primera, la novena y la 11ª para la gluconeogénesis y para la glucólisis la primera, la tercera y la 10ª. Sencillito. Más fácil no se los puedo dar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, terminamos la gluconeogénesis. Muy difícil, chicos. ¿O no? Muy callados, muy callados. No, profe, es que siempre es duro. Estamos procesando, profe. ¿El procesador es que Intel o Pentium? No, profe, de esos Windows XP. 98. 98 o 97, 95. No mentiras. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Eso quiere decir que aquí tenemos los dos y como dijo Sandra, o como dijo, no, fue Daisy, ¿cierto, Daisy? Son sincrónicos. Si mi cuerpo necesita glucosa y no le estoy dando la glucosa por digestión o ingestión, entonces mi cuerpo la produce de nuevo, se llama gluconeogénesis o síntesis de glucosa. Si yo le estoy dando la glucosa y tengo mucha glucosa, entonces se activa la glucólisis. Y así sucesivamente. ¿Cuántas reacciones tiene la glucólisis? 10. ¿Cuántas reacciones tiene la gluconeogénesis? Pues una adicional, que es del piruvato a oxaloacetato y oxaloacetato a fosfonolpiruvato. Es esta la adicional, ¿ok? ¿Cuáles son las enzimas? Las de este mapita. ¿Cuáles son los que me tengo que aprender? Las que regulan.
¿Cuáles regulan? En la glucólisis la primera, la tercera y la décima. En la gluconeogénesis la primera, la novena y la undécima. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero resulta que en la gluconeogénesis tenemos regulaciones adicionales. Tenemos las enzimáticas, que ya les dije cuáles son, la primera, la novena y la undécima. Tenemos las alostéricas, que son aquellas reacciones donde necesitamos cofactores para que se den, o magnesio. Todas ellas donde se necesitan cofactores o magnesio son reacciones que se inhiben alostéricamente o se regulan o se activan alostéricamente. ¿Qué significa alosterismo? Que llega otra molécula y hace que la enzima no se active, o que llegue una molécula y hace que ella se active. También tenemos regulación por nivel de energía. Claro, miren chicos, miren cuánto ATP he metido ahí. 1, GTP 2, fosfonol piruvato 3, ATP 4. ¿Sí me entiende? Todo esto es nivel de energía. Siempre que haya un ATP, un fosfonol piruvato o un glicerol trifosfato, hay energía, ¿ok? Regulación por la fructosa 2.6 bifosfato. Y si yo les pregunto qué es la regulación por la fructosa 2.6 bifosfato, ustedes me tienen que decir hormonal, profe, hormonal. Y me voy a devolver. Recuerden que yo les expliqué cómo reacciona la fructosa 2.6 bifosfato con el glucagón. Se los voy a volver a repetir como para regalarles ese pedacito. Quiero contarles o quiero recordarles que la concentración de fructosa 2.6 bifosfato se disminuye a altas concentraciones de glucagón. Eso significa que bajas concentraciones de fructosa 2.6 bifosfato significa disminución de la glucólisis, disminución de la insulina y aumento del glucagón. Eso significa aumento de la gluconeogénesis, significa aumento de glucosa en sangre. ¿Entendido? Entonces voy a devolverme acá. Ay, discúlpenme, me salí. Voy a devolverme. Entonces, regulación por la fructosa 2.6 bifosfato, que significa hormonal, porque la concentración de fructosa 2.6 bifosfato me regula el glucagón y la insulina. Entonces es lo mismo, es hormonal, ¿ok? Y regulación por fosforilación. Miren todos los ATPs y todos los fosforitos inorgánicos que se dan. Entonces, todo eso son regulaciones de fosforilación, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cuántas regulaciones tiene la gluconeogénesis? 5. Entonces, enzimática, alostérica, nivel de energía, hormonal o fructosa 2.6 bifosfato y fosforilación. ¿Cuántas regulaciones tiene la glucólisis? 4. Enzimática, disponibilidad de sustrato, hormonal, oxidorreducción. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de la gluconeogénesis? Vamos a hablar de la importancia de la gluconeogénesis. Entonces, la gluconeogénesis cubre las necesidades corporales de glucosa cuando yo no le doy al cuerpo alimentación, cuando yo lo tengo en ayuno, cuando él necesita glucosa, sobre todo los órganos glucodependientes, y que yo no estoy alimentándome o no estoy consumiendo el carbohidrato disponible o necesario. ¿Ok? La segunda importancia, cuando requiero suministro constante de glucosa como fuente de energía para el sistema nervioso, es decir, el cerebro y los eritrocitos. Y lo que dijo Sandra, por eso es que hay que revisarle la retina, por eso es que hay que mirar los ojitos, por eso, porque todos esos órganos son supremamente glucodependientes. Y si no tienen glucosa, ellos tienen que buscar la glucosa de otro lado. Y cuando tienen que buscarla por otro lado, hacen reacciones anapleróticas o indeseables, ¿ok? Ahora, la tercera importancia de la gluconeogénesis. La glucosa es el único combustible que suministra energía al músculo esquelético en condiciones de anaerobiosis, es decir, sin oxígeno. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Cuando nosotras las mujeres estamos en época gestacional, es decir, en embarazo, nosotros utilizamos la glucosa para producir la lactosa, que se llama azúcar de leche. Entonces, la glucosa que nosotros ingerimos normalmente no es suficiente. Como tenemos que producir la lactosa en la glándula mamaria, parte de esta glucosa se va a producción de lactosa. Por lo tanto, la hipoglicemia gestacional, que es temporal, que si yo no me la cuido se puede volver permanente, simplemente pasa porque parte de esa glucosa se va para producción de lactosa.
¿Entendido, chicos, por qué nos da hipoglicemia gestacional? Esa es la importancia de la gluconeogénesis. ¿Alguna duda, chicos? Hasta aquí es el parcial dentro de 8 días. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Quiero mostrarles una figurita que no la encontré ahorita en una diapositiva. Yo sé que la tengo en una diapositiva, pero no la encontré. Les voy a mostrar la glucólisis y la gluconeogénesis en la célula. Acá la parte blanca es el citoplasma y la parte azul es la matriz mitocondrial. Ahí tenemos estas reacciones. Ya se las voy a mostrar. Estas. Ahí están esas reacciones. Entonces, en ese dibujito tengo estas reacciones. Tengo la glucosa que llega a piruvato, piruvato oxaloacetato, de oxaloacetato se vuelve a glucosa y así sucesivamente. Tengo gluconeogénesis y glucólisis. Me voy a ir otra vez a la figurita que les quiero mostrar. Chicos, preguntas. Miren, chicos, tengo la glucosa. La glucosa se oxida a fosfonolpiruvato, luego en el citoplasma. Luego llega a piruvato en el citoplasma, pasa a la matriz mitocondrial, donde está el ciclo de Krebs, hasta oxaloacetato, el oxaloacetato malato, malato oxaloacetato, eso es ciclo de Krebs, ¿cierto? Oxaloacetato, otra vez regenera fosfonolpiruvato, otra vez glucosa. Entonces, glucólisis y glucólisis aquí, gluconeogénesis aquí. ¿Entendido, chicos? ¿Lo vieron? ¿O no? Voy a volverlo a repetir. Glucólisis desde oxaloacetato hasta glucosa. La glucólisis desde glucosa hasta piruvato. El piruvato ingresa, oxaloacetato vuelve y sale, gluconeogénesis hasta glucosa, de glucosa hasta piruvato, glucólisis. ¿Lo vieron? Y estas son nuestras celulitas. Pueden ser las de la córnea, pueden ser las del sistema nervioso, pueden ser las del riñón, ¿cierto? Cualquier célula. ¿Entendido, chicos? Ahora, resulta que tenemos el lactato. Vamos a regenerar el ciclo de Cori. Entonces tenemos el lactato se convierte a piruvato, piruvato a oxaloacetato y vuelve y regenera el fosfonolpiruvato, el cual me puede producir glucosa de nuevo. Es así que el ciclo de Cori vuelve y me regenera la glucosa. ¿Alguna duda, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aciertos, desaciertos? Cuéntenme. ¿No más? ¿Todo muy claro? ¿Qué temas entran en el parcial, chicos? Cuéntenme ustedes. ¿Qué temas entran? Profe, todo lo que hemos visto. Uy, pero todo lo que hemos visto es bastante. Profe, entran las reacciones. Daniela, me parece muy buena pregunta. ¿Cuáles reacciones crees que son importantes para mí? Que ustedes se aprendan. La 1, la 3 y la 10. Muy bien, Alejandro. Muy buena respuesta. ¿Cuál otra? La 1, la 9 y la 11. Muy bien, Manuela. Excelente. Laura. Fue Laura la que contestó. Muy bien, Laura. Excelente. ¿Cuál otras? ¿Qué más es importante que ustedes se aprendan? Les voy a invitar a hacer algo. Los voy a invitar a hacer algo. Cuando ustedes estén estudiando, piensen qué puede pasar si una enzima se inhibe, qué pasa si una enzima se activa, qué pasa si la gluconeogénesis no se regula, qué pasa si la glucólisis no se regula, etcétera, etcétera. Estudian así. Muy interesante. Las consecuencias, pues. Claro, Alejo, ustedes van a estudiar es para eso, ¿cierto? Ustedes están estudiando es para eso, ¿ok? Chicos, dudas. Voy a mencionarles los temas que llevamos hasta el momento, no para que se pongan a llorar, pero sí para que piensen un poquito más, ¿cierto? Un momentico. Entonces, ¿qué tenemos? Diluciones, soluciones, líquidos, vías metabólicas, funciones bioquímicas, mitocondria, metabolismo, bioenergética, determinación de energía nutricional, aplicaciones clínicas, regulación de rutas metabólicas, metabolismo de los carbohidratos, ingestión, digestión, glucólisis, gluconeogénesis e importancia clínica. Ahí está. ¿En qué momento podemos llorar, profe? ¿Qué dices? ¿En qué momento podemos llorar?
No, lo que puedes hacer en este momento es preguntar si tienes dudas. ¿Entendido, chicos? ¿Es difícil? No, no es difícil. Es fácil. Si ustedes se complican, pues la cuestión se complica. Pero si ustedes le ven la parte positiva, la parte que ustedes deben manejar, no es complejo. ¿Ok? Les recomiendo Profe, ¿cuánto tiempo nos va a dar ejercicios. para este parcial? ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo nos van a dar para este parcial? 1 hora y media, Sandra. 1 hora y media, porque si pongo 2 horas, toca poner ejercicios, toca poner más ejercicios. Bueno, gracias. Listo, siempre, siempre en los parciales vamos a dar 1 hora y media. Siempre 1 hora y media. Ahora, la pregunta es, ¿lo coloco desde las 10 o a las 10:15? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien a las 10? Profe, a la hora, y si lo Profe, a ponemos, las 10 no da. Si a las 11 tenemos otra clase. profe, a la hora que empezamos clases con 9:30 o Discúlpeme, 9:15. Me equivoqué, sí, me equivoqué. No era a las 10, era a las 9. Sí, sí, sí. Era a las 9. Profe, no nos asuste. No, sí, tienen toda la razón. ¿A las 9 o a las 9:15, chicos? Profe, yo digo que a las 9:15 ¿A las estaría 9:15? bien. Sí, ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces nos vemos dentro de 15 días en química, en bioquímica, en bioquímica, listo. Porque ya dentro de 8 días es el parcial. El lunes les está llegando la invitación, ¿ok? Bueno, Profe, profe, entonces usted nos profe, y si montaría por tenemos Teams. dudas, Pero, Yo chicos, de a uno que no les escucho. De a uno. Sandra, dale. usted no se va a conectar con nosotras. Si tenemos dudas, ¿qué hacemos? No, no me puedo conectar. Porque es que Moodle no es sincrónico. Moodle no es sincrónico. ¿Qué debes hacer? Estudiar muy bien, tener muy claros los conceptos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, la otra duda, Tatiana. Profe, sí, en las preguntas del parcial, ¿nos podemos devolver o no? No, no es para devolverse. Son preguntas que tienes que responder y le das con seguir, pero no se puede devolver. No es libre la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Lorena, ¿qué ibas a preguntar? Profe, ¿es por Moodle o por Teams? No, por Moodle, chicos, por Moodle. Moodle bueno. es mejor. En ese sentido, Moodle da más libertad. Listo, Profe, o sea que los vamos gracias. a hacer como el semestre pasado, tal cual Sí. nos conectábamos. Listo. Exacto, sí, así es. Menos mal, ustedes ya tienen experiencia, chicos. Por eso Profe, los de ¿por qué le primero. llaman Moodle si eso es lo mismo que pues es el aula virtual? No. Se llama Moodle porque este es sincrónico, en cambio el otro es asincrónico. Es decir, no nos podemos conectar al mismo tiempo todos. En uno es sincrónico, quiere decir que estamos todos sincrónicamente al mismo tiempo, y el otro es asincrónico, es decir, no podemos estar al mismo tiempo todos, sino que cada persona entra de acuerdo al tiempo y a la disposición. Pero digamos que los parciales, como son programados en un horario específico, pues ahí digamos que ustedes coinciden, pero no se pueden comunicar entre ustedes, pues por la plataforma. Por la plataforma. Se pueden comunicar, digamos, por el celular, por otra parte, pero no por la plataforma, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O todo quedó muy claro? Bueno, entonces, chicos, les deseo que la pasen muy bien, que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos dentro de 15 días, ¿ok? Se cuidan mucho, que les vaya muy bien. Profe, Gracias, profe. Profe, Chao, gracias. Se cuidan mucho. Ok, chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe.